Buenos días a todos. Bienvenidos a un estudio más de la palabra, a una revelación más de la bondad y misericordia de nuestro Dios. Tenga la bondad de ponerse de pie. Vamos a encomendar la palabra en las manos del que la da, Espíritu Santo. Señor, muchas gracias por esta preciosa congregación en la cual nos hemos reunido para sentarnos a tus pies como María, no solamente para aprender de ti, sino para ser instruidos, capacitados, y que nos lleves a un nuevo nivel de enseñanza, de aprendizaje, para que podamos tener también, Señor, una dimensión espiritual diferente a la que hemos tenido hasta ahora. Que podamos penetrar esos misterios en tu palabra que están escondidos en ese gran terreno en donde están las perlas que tú quieres darnos. Muchas gracias por capacitarnos para entender, comprender y discernir tu palabra para nuestro beneficio. Gracias por sanar a los enfermos, levantar a los caídos, esforzar a los que desmayan. Gracias por este mensaje, por este estudio. Y desde allá te damos la honra, la gloria y el honor que solo a ti te pertenece. Gracias por los que han venido, por aquellos que han decidido alejarse de nosotros. Gracias también, porque tú conoces todos nuestros corazones. Te bendecimos y te agradecemos por los que estamos aquí. Gracias por tu iglesia, donde quiera que se congregue, y por la unción sobre los pastores para dar tu palabra. Gracias en el nombre de Jesús. Así como estamos, vamos a leer Lucas capítulo 18, verso 35. Verso 35 en adelante, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aconteció que al acercarse a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. Al oír que pasaba una multitud, preguntaba qué era aquello. Y le informaron que pasaba Jesús de Nazaret. Entonces gritó diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante los reprendían para que se callara. Pero él gritaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús se detuvo y ordenó que se lo trajeran, y cuando estuvo cerca le preguntó: ¿qué deseas que haga por ti? Y él dijo: Señor, que recobre la vista. Jesús entonces le dijo: recibe la vista, tu fe te ha sanado. Y al instante recobró la vista y le seguía glorificando a Dios. Cuando toda la gente vio aquello, dieron gloria a Dios. Tenga la bondad de sentarse, por favor. Este mensaje es para aquellos, o este estudio es para aquellos que tienen milagros pendientes de recibir de parte de Dios. Es para aquellos que han estado orando y no han recibido respuesta. Pero como decía la palabra profética, Él es fiel y nunca nos va a dejar sin respuesta. Muchas veces su silencio es una respuesta. Pero normalmente, y es mi experiencia personal, el Señor siempre responde. Pero necesitamos estar nosotros sintonizados, como decía Marlon, con su Espíritu Santo,
para que podamos entender no solamente el lenguaje de Dios, sino también saber qué es lo que Él espera de nosotros. La mayoría de nosotros recibimos milagros, favores, regalos de Dios y casi nunca lo testificamos, casi nunca contamos, porque lógicamente hay cierto sentido como de querer darle al Señor siempre el lugar que a Él le pertenece, y eso es bueno. No me vaya a malinterpretar, por favor. Pero también es importante que nosotros mostremos en nuestra vida lo que Dios ha hecho por nosotros, porque eso es lo que retroalimenta la fe de otras personas. Lamentablemente la iglesia, y lo digo en todo sentido, la Iglesia Universal de Cristo ha entrado en una dimensión en la cual cada quien goza sus milagros y no los comparte con otros, sin darnos cuenta que cuando Pablo dijo, no dejéis de congregaros, como muchos tienen por costumbre, también estaba explicando, no dejen de congregarse para compartir lo que Dios ha hecho con nosotros. Por ejemplo, como pastor yo necesito escuchar testimonios de sanidad para que yo pueda afianzar mi fe en la sanidad de mi propio cuerpo. Necesito escuchar milagros de provisión porque como cualquier ser humano, en mi fuero interno hay un pequeño espacio que siempre me hace dudar. Pero cuando alguien me cuenta que el Señor le ha respondido una oración, que le ha contestado un favor, eso alimenta mi fe. Ese es el propósito de congregarnos, no solamente para escuchar la palabra, sino también para compartir. Por ejemplo, el efecto multiplicador de la comunión con Dios que acabamos de hacer es compartir el pan. Y todos tomamos la misma copa, todos comimos el mismo pan, pero también el pan de lo que Dios nos da. No solamente sentarnos una vez al mes, tomar un pedazo de pan que nos comparten, una copa de jugo de uva, que es una figura del vino, pero también qué ha pasado en su vida, qué ha hecho Dios en usted, qué portento le ha hecho, qué milagro que pueda compartirme y a los demás hermanos, lógicamente, para poder afianzar nuestra fe, porque la fe se empieza a masificar dentro de nosotros cuando escuchamos cómo Dios responde a oraciones, cómo Dios provee un trabajo, cómo Dios provee un aumento o cómo Dios provee aunque no le hayan pagado su sueldo. Pero lamentablemente hemos crecido en una cultura en donde escuchamos la palabra, nos reunimos y ahí nos vamos, ahí nos vemos. Sí, pero ¿qué ha pasado? ¿Qué me puede contar de usted? Quizá por eso mi estilo de viajar, cuando voy a predicar a otros lugares y me llevo a alguien, lo primero que le digo es, háblame de ti, ¿qué ha hecho Dios en tu vida? Aliméntame, enséñame algo. Porque yo también necesito, como oveja de Cristo, ser enseñado. Lo que vamos a estudiar y vamos a navegar en algunos textos es algo muy interesante y enriquecedor para que usted pueda entrar a una dimensión de intimidad con el Señor totalmente diferente a lo que hasta ahora hemos tenido. Las madres, que son las que más se preocupan por la crianza de los hijos, en esta historia usted va a encontrar una clave para poder transcurrir todo el año 2026 esperando la respuesta de Dios. Quizá usted tiene todo resuelto, pero hay un vacío siempre dentro de nuestras finanzas que solo Dios puede llenar. Me interesa mucho un mensaje que tengo por ahí, que lo he predicado en alguna parte, cuando el Señor, viendo las multitudes, que eran como unas 15,000 personas,
le preguntó a uno de sus discípulos, ¿de dónde sacamos pan para toda esta gente? Y la frase que es lapidaria y que nos afecta a nosotros, y que voy a contar después en otro mensaje, es: Señor, tenemos 200 denarios, pero ¿qué es esto para tanta necesidad? El Señor me hacía ver, desdoblando la palabra o metiéndome bajo la tinta, siempre usted va a tener una necesidad este año. Siempre. Usted no crea que ya tiene todo resuelto porque le dieron la semana tal, o porque le pagaron, o porque le aumentaron. No, Señor. Siempre va a haber algo que le haga falta. En este momento de la historia, que no voy a predicar hoy, pero que se la estoy predicando, valga la redundancia, tenían 200 denarios. Pero ¿qué es esto para tanto que me hace falta? No nos alcanza. Y ahí es en donde entra la fe. Ahí es en donde entra lo que vamos a estudiar. A usted nunca le va a alcanzar lo que tiene, olvídelo. Porque Dios siempre se reserva un pedazo de nuestra provisión. O sea, si usted necesita 10, el Señor nos va a dar 9. Para que ese 10 vayamos a su trono, a su reino, a doblar rodillas y decirle: Señor, gracias. Me proveíste, pero necesito para esto. Me proveíste para pagar mis gastos, pero no te olvides que necesito para mis siembras. Ya pagué mis tarjetas, pagué todo, Señor, gracias, mis recibos están al día, pero me falta esto para la gasolina. Me falta para los zapatos de mi hija, para los zapatos de mi hijo. O sea, Dios siempre va a tener algo con que llamarnos para que nosotros acudamos a Él. Por eso es que Dios nunca, y no es por maldad, sino que es por beneficio nuestro. Si Dios me diera todo lo que yo necesito, ¿para qué levantarme cada día a pedir? Si yo tuviera todas mis necesidades en abundancia, ¿para qué levantarme? ¿Qué necesidad tendría de ir y buscar su rostro, humillarme ante Él y decirle: Señor, no te olvides que necesito esto? Por eso dijo Pablo: porque el Señor suplirá todo lo que os haga falta según sus riquezas en gloria. Eso quiere decir que siempre hay una falta en nosotros. La pregunta hasta este momento es: ¿qué le falta a usted que el dinero no puede suplir? ¿Qué le falta a usted que el dinero no puede llenar? Esos son los vacíos que Dios espera llenar. No siempre es dinero. Puede ser un abrazo, una palabra de aliento, una palabra de empuje, una palmada en la espalda. Alguien que me diga que me ama, alguien que me vea que no soy invisible. Eso el dinero no lo compra. Solamente Dios puede enviar un ángel para decirle: te escuché lo que me pediste, aquí está. Fulano, dale lo que necesita. Y uno dice, ahí es donde uno dice: el Señor me respondió. Así que ya vamos a entrar en esto. ¿Qué pasó con Bartimeo? ¿Cuál es la historia de Bartimeo? Primero debo decirle que teológicamente hablando, cada uno de los escritores de los evangelios tuvieron una historia diferente de los milagros de Dios. Por ejemplo, Marcos, que es el primer evangelio, solo que no aparece como primero, sino como Mateo, pero el primer evangelio que se escribió en toda la historia después de la resurrección de Cristo, cuando Él volvió al Padre, Marcos platicó con Pedro, que caminó con Jesús, y Pedro le cuenta a él las cosas que Jesús hizo. Pero lógicamente, después de 50 años de haberse ido Jesús, ya los recuerdos empezaron a ser un poquito vagos. Entonces Pedro le cuenta a Mateo qué fue lo que él experimentó cuando anduvo con Jesús aquellos famosos 3 años. Y le contó esta historia. Pero Mateo, que es judío y que escribe para su pueblo, los judíos, necesita demostrar que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios, que ellos la habían matado. Y entonces escribe su evangelio
Y como Mateo vio los milagros de Jesús, Mateo los cuenta de otro aspecto. Y así cada uno de ellos, Lucas, por ejemplo, platicó con María, la madre de Jesús, eso cuenta la teología. Entonces María le cuenta, o sea, Lucas llega con María, que ya tiene como 90 años de edad, y le dice, María, cuéntame, ¿cómo fue la vida de Jesús? Tú eres la madre, cuéntame. Y María le empieza a contar todo lo que ella vio y escuchó. Y le contó esta historia también, solo que desde otro punto de vista, desde la perspectiva de María. Por eso la Biblia nunca se contradice. Los que nos contradecimos somos nosotros. Por no estudiar, por no investigar y por no pedir la revelación del Espíritu Santo. Pero esta mañana vamos a aprender algo que a mí me ha impactado y que me ha impulsado a pedir milagros para otras personas. Para pedirle al Señor que realmente puedo ser de ayuda para otras personas de mi congregación, para interceder por ellos, esperando que esta revelación nos llegue a todos y que todos intercedamos por nosotros. Por eso Pablo pidió tantas veces, oren por mí. Filipenses, oren por mí. Tesalonicenses, oren por mí, para que yo reciba la palabra, para que mis necesidades sean suplidas. Porque no siempre era dinero lo que Pablo necesitaba. En alguna ocasión dijo, todo lo tengo, estoy satisfecho, pero oren por mí. Bueno, entonces, ¿por qué oramos, Pablo? Si estás satisfecho. Porque había necesidades de Pablo que no podía expresar con palabras y que pedía oración. La iglesia muy pocas veces hace lo que Pablo pide. Nos ahogamos nosotros solitos, nos consumimos y no pedimos oración. Porque eso nos muestra débiles, nos muestra necesitados y sobre todo nos da miedo que nos juzguen. Algún pecado tiene, por eso le está pasando eso. Porque somos realmente muy elitistas, que nos da miedo que nos juzguen, de que tenemos algo para que Dios no nos responda. Pero a través de esta historia vamos a ver que sí, Dios responde y no siempre cuando se pide oración es por algún pecado que hemos cometido. ¿Está claro eso? ¿Está claro lo de los evangelistas? Que cada uno recibió una información, la misma, solo que desde una perspectiva. Es como un accidente. Hay 3 personas y los 3 vieron el mismo accidente, pero desde una óptica diferente. ¿Quién se cruzó el rojo? Pues yo creo que aquel, fíjese, yo vi el semáforo. Y van con el otro, ¿y quién se cruzó el rojo? El otro, fíjese, porque estaba en verde cuando... Entonces cada uno vio el mismo accidente con diferentes ópticas, con diferente dimensión. ¿Está claro? Muy bien, ahora vamos entonces a la historia. Lucas nos dice en el verso 35 que Jesús, después de haber tomado la cena y estaba Jesús enfrentando un conflicto, sale de Jerusalén y va para Jericó. Es muy importante este detallito que se nos pasa por alto, pero ahí va a estar la clave de lo que Dios nos va a enseñar. Cuando sale para Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. Y ya leímos, se trata de Bartimeo. Pero ahora vamos al capítulo 19, de ahí mismo, y les ruego que me siga con la lectura para que usted pueda. Yo fui marcando ahí con mi marcador amarillo para que usted pueda ir marcando a su estilo toda la trayectoria de Jesús, porque en su trayectoria es donde está la clave. En el capítulo 18, verso 35 dice que Jesús se iba acercando a Jericó. En el capítulo 19 dice, habiendo entrado Jesús en Jericó. ¿Estamos así? ¿Estamos bien ahí? Muy bien. Vamos a ir navegando para que usted me haga el favor
de seguir la lectura. Entonces, en Marcos, capítulo 10, verso 46, dice, entonces llegaron a Jericó. Llegaron a Jericó. Y cuando salía de Jericó, Marcos nos está hablando de que entró a Jericó y salió. Para ponernos en un contexto en nuestro territorio, sería cuando entró a Santa Tecla y cuando salió de Santa Tecla. ¿Lo digo bien? Geográficamente hablando, para que podamos entender qué es esto de que entró y salió. Porque estamos hablando de un territorio. Entonces, cuando Jesús llegó a Jericó y cuando salió de Jericó, y ahí sí dice claramente, cuando salía de Jericó con sus discípulos y una gran multitud, un mendigo ciego llamado Bartimeo. O sea que estamos hablando del mismo ciego. Ahora tenemos otro aspecto de los evangelios que está en Lucas, que es el que estamos viendo. Cuando entró a Jericó, o cuando iba camino de Jericó, le salió un ciego al encuentro. Pero Marcos dice algo diferente. ¿Qué dice Marcos? Cuando entró a Jericó y cuando salió de Jericó. Vamos a ver qué es todo esto que está hablando la palabra de lo que está sucediendo. Póngame muchísima atención porque hoy se va a llevar una perla escondida que se va a revelar a su vida. El Señor es tan magistral para enseñarnos a encontrar en Él lo que necesitamos, pero debemos esforzarnos en no perder la esperanza, la fe y la confianza. Es decir, si decimos que creemos en Él, tenemos que demostrarlo no con ritos, gritos, largas oraciones, ni asistencia siquiera a un templo para cumplir reglas humanas. Creer en el poder y la fidelidad de nuestro Dios requiere a veces paciencia, requiere interés, confianza absoluta y un cierto abandono de nuestros planes y proyectos que tanto se entrecruzan entre el camino de la fe y la incredulidad. Esa es la realidad. Nosotros queremos milagros, pero los queremos ya, porque hemos sido enseñados en una cultura del ya, de la comida rápida, la televisión rápida, los estudios rápidos, todo lo queremos rápido. Y cuando se trata de ir con el Señor y esperar sus bendiciones, le aplicamos esa regla. Queremos el milagro ya. Queremos la sanidad ya. Queremos la respuesta ya. Ese famoso ya no funciona en el reino. Y ese es donde muchos se frustran, porque no reciben lo que están pidiendo. Y cuando la Biblia dice, pedid y se os dará. Entonces, ¿dónde está eso? Estoy pidiendo y no me da. Momento, examinemos qué es lo que Dios está haciendo. Creer en el poder y la fidelidad de nuestro Dios requiere a veces paciencia, requiere interés, confianza absoluta y un cierto abandono de nuestros planes y proyectos. Esta hermosa historia nos muestra un ejemplo de lo que Jesús espera de nosotros. Ahora vamos a lo que ya leímos de los 3 evangelios. En Lucas 18 vemos una historia condensada de un milagro que fue hecho a medida que la fe y la confianza de este ciego tuvo que poner a prueba para su beneficio. Lucas platicó con María, con algunos apóstoles, para que le contaran, porque Lucas nunca anduvo con Jesús. Usted debe saber que Lucas era un médico que se encontró con Pablo. Pablo lo toma bajo su tutela y llega a una iglesia en donde un rico, Teófilo, le dice, mira, quiero conocer la historia de Jesús que nos habla Pablo. Y lo toma bajo su protección y le dice, aquí hay dinero, porque tú eres griego y todo el Nuevo Testamento se escribió en griego. Y como Lucas era médico, era inteligente, y le dice, anda a Judea y me investigas. ¿Qué es eso de la vida de Jesús? Quiero conocerlo. Entonces Lucas se va a Israel. ¿Se recuerda? ¿Dónde está la demostración? En Hechos.
¿Qué dijo el doctor? Teófilo, como ganancia de lo que ya investigué de la vida de Jesús, ahora te doy otro aspecto de lo que pasó después de que Jesús muere y resucita y vuelve a la vida, y aquí está lo que sucedió. Y empieza a escribir el libro de Hechos. Diga conmigo, porque Teófilo era el rico que le pagó a Lucas para hacer todo eso. Ahora Lucas viene y cuenta la historia de Bartimeo. ¿Ok? ¿Estamos claros? Ok. Por eso es que Lucas da una historia condensada, porque él era griego. No necesita tanta explicación como Mateo. No necesita tanta explicación como Marcos. Porque Lucas lo que hace es contarle a su patrocinador lo que hizo Jesús. Por eso es que el libro de Hechos fue escrito por Lucas. Por eso es que usted va a encontrar ahí frases como embarcamos a tal parte, luego fuimos aquí, fuimos allá, y Pablo lo dijo en alguna ocasión, ya nadie me queda más que Lucas, el médico amado. Así que ya está todo. Eso es teología, pero podemos sacar enseñanzas. Muy bien. Entonces en Lucas 18 vemos una historia condensada de un milagro que fue hecho a medida que la fe y la confianza de este ciego tuvo que poner a prueba para su beneficio. Porque cuando examinamos el mismo milagro en Mateo capítulo 20, notamos que este evangelista nos da detalles que no tiene Lucas al salir de Jericó. Pero Marcos nos amplía el panorama, porque Marcos dice cuando llegaron a Jericó. Bueno, fíjese, pues prepárese pues, porque esto a mí me impactó y yo espero poderme explicar para su beneficio. Ya tenemos los diferentes escenarios que este ciego llamado Bartimeo tuvo que vivir para lograr su milagro. ¿Qué sucedió entre la entrada a Jericó según Lucas y la salida de Jericó según Mateo? Durante las horas que mediaron entre la entrada y la salida, seguramente aquel ciego ansió que Jesús lo socorriera y no dejó ni de esperar ni de clamar. Por eso dice que iba clamando en el camino, iba gritando. ¿Pero qué camino? El camino a Jericó. Finalmente, Jesús ya a la salida lo atendió, pero dejó claro que lo que le había permitido alcanzar lo que buscaba no habían sido ni sus gritos, ni la celebración de alguna ceremonia, ni obras de ningún tipo, sino su fe. Por eso dice en Lucas 18:42, tu fe te ha sanado. Ok. Yo sé que todavía no he abierto todo el panorama, pero ahorita lo vamos a ver. El ciego había esperado y esperado y esperado. A pesar de los obstáculos, había esperado con fe y por supuesto Jesús lo había atendido. Pero aquí está el kit de la cuestión, hermanos. En el trayecto entre la entrada y la salida de Jericó, por donde el ciego estuvo clamando por su milagro, sucedió algo imprevisto. ¿Qué sucedió? Capítulo 19. Véalo en su palabra. ¿Qué pasó? Y habiendo entrado Jesús en Jericó, pasaba un hombre, pasaba por la ciudad. Y ahí está el primer problema. ¿Qué pasó cuando entró a Jericó? ¿Más recio? Se encontró con Zaqueo. Ahí está. Esto es lo que no vemos nosotros cuando lo vemos solo sobre la tinta. Pero cuando nos metemos, vemos algo diferente. El ciego empieza a clamar en el capítulo 18 y van camino a Jericó. Y cuando entró en Jericó, se encuentra con Zaqueo. Ahora, ¿dónde está el ciego? Según Marcos y Mateo, el ciego no ha sido sanado. El ciego va todavía clamando. Y allá viene atrás, Jesús y sus discípulos vienen caminando y se topan con Zaqueo. Y viene el Señor y dice, Zaqueo, bájate, porque tengo que ir a tu casa. ¿Ya lo vio? Primer estorbo para su oración.
Están poniendo a prueba su fe, su persistencia, su insistencia, su interés para que no aborte su petición. Ahora Jesús y Zaqueo van a su casa. ¿Dónde está el ciego? Va siguiendo a Jesús y oyendo a la multitud. Y este Zaqueo, pero si Zaqueo es un publicano, este está peor que yo. ¿Cómo es que Jesús, en lugar de hacerme a mí el milagro, ahora va a la casa de Zaqueo? Recuerde que para los judíos, y el ciego es un judío, Zaqueo era un inmundo, porque cobraba el impuesto a sus hermanos judíos para enriquecerse y para dárselo a los romanos. ¿Cómo es posible que Jesús le está diciendo a Zaqueo que tiene que ir a su casa? Todo eso lo está pensando el ciego. Pero el ciego está haciendo algo, está clamando. Por eso tenemos que entender los tres diferentes escenarios. Bartimeo está siguiendo a Jesús, esperando su milagro, porque sigue gritando, sigue todavía clamando, pero ahora Jesús está ocupado atendiendo a Zaqueo. Eso dice, habiendo entrado Jesús en Jericó. Así que el ciego, mis queridos, está todavía participando, ciego y escuchando, porque no mira, sino que está escuchando todo lo que Jesús está hablando. Y ahí va Jesús caminando, llegan a la casa de Zaqueo y sucede lo que el ciego no esperaba que sucediera. En Lucas 19 nos dice que habiendo entrado a Jericó, sucede el encuentro entre Zaqueo, un publicano, jefe de recaudadores de impuestos, quienes sangraban a la gente y de esa manera engrosaban su peculio. Zaqueo seguramente había escuchado hablar de Jesús. Ahora aquí viene algo que Zaqueo nos puede enseñar. Incluso es posible que supiera que uno de los 12 discípulos, como Mateo, ¿quién era Mateo? Empleado de Zaqueo. Porque dice que Zaqueo era jefe de publicanos. ¿Y quién era Mateo? O sea que Zaqueo piensa, si aceptó a Mateo, que es igual que yo de pícaro. ¿Me estoy explicando? Lo que pasa es que nosotros mistificamos a los personajes, pero no nos ponemos en sus sandalias. Ahí va a ver usted por qué le estoy diciendo esto. Zaqueo tuvo que haber sabido que Mateo era uno de los discípulos. Ahora entiendo por qué Mateo dejó el escritorio vacío, se llevó todo y le hizo una fiesta a Jesús. Yo quiero saber qué tiene Jesús para que Mateo haya hecho eso. Otra cosa, si aceptó a Mateo, ya me va entendiendo. Si aceptó a Mateo, que era otro de los míos, pícaro, aprovechado, a ver qué hace conmigo, ¿sí o no? Y resulta que Jesús le dice, baja, tengo que entrar a tu casa. ¿Cómo cree que sintió el corazón este viejito? Digo viejito porque a mí se me ocurre. Pero pudo tener su edad, o la mía, mi colega. ¿Qué cree que sintió Zaqueo cuando Jesús le dijo, bájate, quiero ir a tu casa? No, hombre, esto es tremendo. Pero ahora, acuérdese, hay un personaje que está entre bambalinas. ¿Quién es? Es el ciego. El ciego está oyendo. No mira, pero oye. Ahora resulta que Jesús se va con Zaqueo. ¿Y yo qué? ¿Y mi milagro qué? Y entonces, ¿cómo está la cosa aquí? O sea, Bartimeo está entrando en un estado de confusión mental, como sucede con usted. ¿Por qué a él le contestó y a mí no? ¿Pero por qué al otro le hizo el milagro? ¿Por qué él tiene carro y yo no? ¿Por qué él tiene un buen trabajo y a mí me dan las obras? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Todo eso lo tiene Bartimeo, pero ahorita el protagonista, ¿quién es? Es Zaqueo. Llegan a la casa de Zaqueo, sucede todo lo que usted ya sabe. Jesús llega a la casa, Zaqueo empieza a ser confrontado con la presencia de Jesús, y aquí hay una enseñanza que está escondida. Cuando usted busca a Jesús íntimamente, no crea
que sucede otra cosa más que una confrontación con usted. Forzosamente usted tiene que sentir culpa, tiene que sentir confrontación. Como le dijo Pedro cuando vio el milagro de los peces, apártate de mí, porque soy pecador. Si usted tiene una vida devocional íntima, profunda y sincera con Dios, usted tiene que ser confrontado con su vida. Por eso es aquel famoso canto que a mí me ministra tanto. Llévame al lugar donde cambia el corazón. No es aquí en la iglesia, no es en un escenario, es allá donde cambia el corazón. El Señor me hizo sentir hace unas semanas algo hermoso cuando llegué a las 3 de la mañana con Él, que empecé a sentir una culpabilidad terrible de lo que yo soy realmente. Porque el Señor me explicó, cuando tú vienes a mi intimidad, mi luz alumbra tus zonas más oscuras y no te queda más remedio, Carlitos, que aceptar que toda la fama, el buen nombre que los pastores se pelean por tenerte no es por ti, es por mí en ti, porque mira lo que tú eres. Y ahí no me quedó más remedio que llorar y decirle, Señor, no merezco eso, pero gracias por Jesucristo, que fue lo que Pablo aprendió. Entonces Zaqueo fue lo que se pasó. Jesús llegó a su casa y la santidad de Jesús, como una levadura, positivamente hablando, leudó toda la casa. ¿Qué pasó con Zaqueo? Dígamelo. Inmediatamente se sintió mal. Señor, voy a devolver todo esto. ¿Quién le dijo que era ladrón? Jesús nunca le dijo, ajá, ladronote, esa televisión, mira, te la dejaron empeñada, ya no la diste, ajá, y mira qué. Jesús nunca hizo eso. ¿De dónde sacó Zaqueo esa, cómo se dice, estar compungido? Inmediatamente cuando Jesús entra, la presencia, que fue lo que me pasó a mí, yo tuve esa experiencia, bendito Dios, pero no para presumir, sino para enseñarle que la intimidad con Dios tiene que producir un cambio de conducta, un cambio de paradigmas, un cambio radical en donde usted se ve tal como es, no para sentirse gusano ni cucaracha, aunque lo soy yo, usted no, pero yo sí, pero necesitado de su gracia. Y pedirle al Espíritu Santo, como predicamos el jueves, bautízame, Señor, sumérgeme en ti, para que yo pueda venir, como dice Romanos, confiadamente al trono de la gracia. Pero antes tengo que pasar por el bautismo del Espíritu Santo para que Él, como Juan preparó a sus discípulos, que el Espíritu Santo me prepare al encuentro de mi Señor y que no me fulmine. Entonces Zaqueo, al entrar Jesús, sin decirle nada, su sola presencia, por así decirlo, que me gusta esta figura, lo empujó contra la pared. Señor, todo esto lo devuelvo. ¿Y sabes qué? Al que me haya dado algo, se lo voy a devolver 4 veces más. ¿Ha sucedido eso con usted? ¿Se encuentra usted con Jesús de tal manera que se da cuenta del que tiene cosas que tiene que devolver, gracias que dar, bendiciones que compartir, diezmos que entregar, pecados que confesar? Por eso para mí es fácil entender a David cuando le dice, muéstrame mis pecados más profundos, pero ¿dónde se los va a mostrar? No alabando allá bajo la ventana donde tenía el arca, no cantando coritos con los sacerdotes, no cargando el arca en el hombro como los sacerdotes. Era porque él llegaba a la intimidad, a ese lugar tan secreto en donde David sentía que la presencia purísima y santísima del Señor podía mostrarle sus pecados más profundos. ¿Pero para qué? Para confesarlos. Ahí es donde cambia el corazón. El corazón no cambia leyendo la Biblia. El corazón no cambia cantando coritos. El corazón no cambia tocando el teclado. El corazón cambia en aquel lugar en donde solo Zaqueo y Jesús se pudieron entender.
Por eso cuando usted lee más adelante la historia de Zaqueo, dice, ha venido a morar en la casa de un pecador. ¿Qué vio la gente atrás? Dígalo recio. A un pecador. ¿Qué vio Jesús? A un hijo de Abraham. Hoy ha entrado la salvación porque él también es un hijo de Abraham. Los demás vieron al publicano, los demás vieron al inmundo, los demás vieron al que no merecía un perdón. Jesús lo que vio fue a un necesitado. ¿Entra usted a ese lugar secreto? ¿Tiene usted ese valor de entrar, de dejar la cama a las 2, 3 de la mañana e ir a ese lugar en donde ni nadie más puede estar que usted? Y poder sentir ese dolor de decirle, Señor, yo no merezco tanto, pero gracias, porque tú sabes quién soy. Yo no soy lo que la gente ve, Señor. Yo soy lo que tú y yo estamos viendo. Por favor, ayúdame. Transfórmame, Espíritu Santo. Por eso es que Él es el que nos lleva a la verdad. Así que ahora todo esto está pasando en la casa de Zaqueo. Pero vuelvo nuevamente al original. ¿Quién está escuchando todo eso? No olvidemos, Bartimeo. Y ahora Bartimeo, que está entre todos ahí en la puerta de Zaqueo, arruga la frente. ¿Cómo es que perdonó a Zaqueo? ¿Cómo es que lo pudo haber salvado? Si este hombre es un inmundo, si nos ha hecho tanto daño, es un ladronote, es un cara dura. ¿De dónde saca Jesús perdonarlo? Porque el ciego no ve, solo oye. Y ahí está esperando su milagro. Está persiguiendo a Jesús para que le haga el milagro. Ok. Aquí es donde entra Mateo 20:29. Y dice, al salir de Jericó. Porque la lógica que debemos usar es esta. ¿Qué pensó el ciego al escuchar lo que Jesús estaba haciendo en la casa de Zaqueo? ¿Qué pensó? ¿Qué pensó el ciego al saber que Jesús había hablado con un mañoso como el publicano Zaqueo y que además le había perdonado sus pecados, había comido con él y hasta se había hospedado en esa horrible casa llena de inmundicias? ¿Qué pensó? Porque el ciego escuchó lo que Zaqueo le dijo a Jesús. No se justificó, no explicó nada, no se escondió en la mentira, sino aceptó su verdadera condición. Eso lo escuchó el ciego. En suma, él escuchó que Zaqueo se humilló ante la santidad de Jesús y fue perdonado. Porque Jesús vino a eso, a salvar lo que se había perdido. Zaqueo era un perdido. Eso fue lo que escuchó el ciego. Toda esta historia sobre el ciego Bartimeo la presenció con su bastón aún en su mano, con sus ojos cerrados por la ceguera. Ahora la pregunta, ¿se desanimó el ciego por tanta espera entonces? ¿Qué dicen ustedes? ¿Por qué? Porque siguió clamando, siguió pidiendo. Y los discípulos, cállate hombre, está platicando con Zaqueo. Jesús, hijo de David. Jesús, hijo de David, cállate. Y Jesús todavía está platicando con Zaqueo. ¿Se desanimó entonces? La respuesta es no. ¿Más recio? Ok. Recordemos que Mateo dice al salir de Jericó. Eso nos dice que toda esa historia el ciego la presenció mientras clamaba y esperaba y esperaba. Aquí tenemos la revelación del Espíritu Santo. Sin duda, Bartimeo pensó, si Jesús puede sacar de la ceguera y el pecado a un recaudador de impuestos, que es el trabajo más bajo que se podía imaginar, junto a las prostitutas, si podía aceptar y sanar a un sujeto como Zaqueo, el darle a él la vista sería de lo más simple. Y esa fue la fe del ciego que se fortaleció al escuchar cómo Jesús había encontrado lo que se había perdido. Él, Bartimeo, también era uno de los perdidos. Si salvó a Zaqueo, ¿me puede salvar a mí? Si a él lo sanó, ¿me puede sanar a mí? Si a él le dio sus bendiciones, ¿me las puede dar a mí?
Si Él cuidó a sus hijos, ¿puede cuidar los míos? Si Él provee para su casa, porque me contó el hermano su testimonio, Señor, si tú lo hiciste con Él, lo puedes hacer conmigo. Por eso que en alguna ocasión los fariseos lo cuestionaron. ¿Por qué dices que perdonas pecados? Bueno, pero ¿qué es más fácil decir? ¿Perdonar pecados o decirle al paralítico, toma tu lecho y anda? Entonces ahora con Bartimeo, ¿qué era más fácil para Bartimeo? ¿Sanar de su ceguera o perdonar a ese mañoso de Zaqueo? ¿Qué era más fácil? Según él. Sanar la ceguera. ¿Se da cuenta? Hay milagros que tienen diferentes niveles. Si Dios puede sanar un cáncer, puede sanar mi dolor de cabeza, mi jaqueca. Si Dios puede sanar un juanete que me está fastidiando sin que me corten el hueso, puede sanar una sordera. ¿Cuál es su necesidad? Y yo podría decirle, con el perdón del Espíritu Santo, si el Señor me ha bendecido a mí con el ministerio que yo tengo, ¿qué no puede hacer por usted? ¿Me da cuenta? Si el Señor pudo salvarme a mí, ¿por qué no lo puede salvar a sus hijos? A tu nuera. Si el Señor le aumentó el sueldo a alguien, ¿por qué no me lo puede aumentar a mí también? ¿Cuál es la diferencia? Entre yo y Zaqueo, ¿cuál es la diferencia? Jesús, ninguna. O sea que si limpiaste a Zaqueo de sus pecados, voy a decirlo con un chapinismo, lo mío es pan comido. Recuerde, el protagonista de toda esta historia no es solo Zaqueo. Tras bambalinas hay alguien que está observando todo esto y está empezando a compararse. Ahora nos toca a nosotros. Si Jesús ha sido capaz de encontrarme como aquella moneda perdida, de salvarme, de darme la vista, de darme la vida eterna, ¿por qué no lo puede hacer con otros? Por eso es un pecado juzgar a otro, decir, no es que este ni salvación merece, este no ha nacido de nuevo. Momentito, ¿usted nació de nuevo? Yo sí, pastor. ¿Y por qué no puede nacer de nuevo el otro? Si Él restauró la familia de aquel, ¿por qué no puede restaurar la mía, Señor? Si estamos iguales. Si tú pudiste salvar a aquella familia del desastre, ¿me puedes salvar la mía? Hermana Rosa, si tú sanaste a aquella persona, ¿me puedes sanar a mí? Es que yo no estoy enferma, pastor. ¿Sí del alma? ¿Sí del alma? Tengo miedo de quedarme sin dinero, por eso no doy. Pero yo miro que tanta gente circula con papas, chorizos y carne. ¿Y yo por qué no lo puedo hacer, Señor? O sea, vamos a entrar en una dimensión pragmática donde usted, como yo, he tenido que invitar a Bartimeo. Por eso para mí, ahora, todos los pastores tienen derecho a ser pastores. No me importa qué vida tienen. Si Jesús los sigue usando, ¿quién soy yo para juzgar al siervo ajeno? Esta historia a mí me ha bofeteado el orgullo, la vanidad, la soberbia del que todo lo sabe. Por eso puedo comprender que todos ustedes son hijos de Dios. Que todos ustedes tienen una historia escondida detrás que muy pocas veces se atreven a confesar por vergüenza, por orgullo, por vanidad. Pero aquí estamos viendo a un protagonista ciego que no logra ver la realidad, pero al oír, por eso dice que la fe viene no por ver, sino por el oír lo que Jesús está haciendo. He ahí por qué en la iglesia de hoy, donde quiera que se congregue, hay tanta gente sin fe, pero porque no oyen la palabra. La leen, la estudian, pero no la oyen. Y la fe viene por el oír, y el oír la palabra.
Por eso hay gente en la iglesia que tiene que trabajar duro, esforzarse, sudar la gota amarga, como decimos en Guate, para lograr alcanzar sus metas, cuando tan fácil sería seguir el ejemplo de Bartimeo. Señor, si tú lo has hecho con ellos, yo puedo tener mi milagro sin necesidad de ausentarme de tu casa. Sin necesidad de tanto título, sin necesidad de tanta cosa. Bartimeo, en ese periplo de salir de Jericó, entrar a Jericó y salir de Jericó, tuvo una transformación tremenda en su vida. Este hombre no volvió a ser el mismo juzgando a los demás, porque se dio cuenta que tanto Zaqueo como él eran inmerecedores de la gracia. Eso nos lleva a pensar que aunque no veamos frutos dignos de la salvación, muchas personas que juzgamos mal pueden estar en proceso de ser buscados, encontrados y salvados por la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué pensamos de todo esto? Por eso cuando vamos a los 3 evangelios y vemos cómo este ciego, Marco nos habla de 2, Lucas nos habla de 1, Mateo nos habla de otro, cada uno recibió una historia diferente, pero en sí la lección es la misma. Por eso es importante, cuando entraba a Jericó, cuando se acercó a Jericó y cuando salió de Jericó. Todo esto sucedió en Jericó, pero Bartimeo nunca dejó de clamar. Su hermana, mientras usted clame, ella puede ser la Zaquea de su historia. Tu hijo puede ser el Zaqueo de tu historia. Su esposo puede ser el Zaqueo de la historia. Usted ni se imagina lo que Dios puede estar hablando en lo privado con su esposo. Usted ni se imagina lo que Dios puede estar hablando en privado con el Zaqueo que usted está creyendo que no merece que Jesús lo salve. Es que este ni perdón tiene. Momentito, te perdoné a ti. Sí, Señor, gracias. No puedo perdonar a él. Si arreglé aquel matrimonio, puedo arreglar el tuyo. Lo que pasa es que tú no has escuchado lo que yo he hecho por andar metido en negocios del mundo, por andar buscando tus metas, estás dejando de buscar las mías. ¿Qué opina? ¿Hay algún doctor que merezca ser llamado hijo del diablo? Sí. Pero ¿podrá un día llegar a ser hijo de Dios? Sí. ¿Por qué? Porque lo fue usted. ¿Qué opina? ¿Va a seguir creyendo que somos salvos por buena gente? ¿Por nuestros títulos? ¿Por nuestra inteligencia? Como Nabucodonosor. Todo esto, mira, los jardines, todos son obra mía. Y en ese mismo momento, una voz: necio, serás convertido en animal. Todo eso que hiciste fue porque yo te lo permití. La iglesia necesita escuchar esto, Marlon. Tú y yo necesitamos escuchar esto para no creer que Dios nos bendice porque somos hijos de Abraham. Bartimeo era hijo de Abraham, pero también Zaqueo. Y usted nunca se va a imaginar lo que está haciendo Dios en escondidas, como la levadura. Por eso esta mañana que hemos tomado la comunión con nuestro Dios, este mensaje que a mí me ha partido el alma, me ha golpeado como usted no se imagina y me ha cambiado mis paradigmas. Me ha hecho vivir una dimensión totalmente diferente de lo que es la misericordia de Dios. Y aquí es en donde entra la intercesión. En eso se ha convertido esta historia en mí. Señor, si tú has bendecido a tanta gente,
¿Por qué no bendices a la mía? ¿Por qué no prosperas? Si tú has bendecido a tantos Zaqueos allá afuera, ¿por qué no bendices a mis hermanos? ¿Por qué no arreglas el matrimonio de mi hermanita? ¿Por qué no traes a su esposo para que venga con sus hijos a la iglesia? ¿Por qué, Señor? ¿Qué te impide? Eso es lo que la iglesia tiene que hacer. Ya dejar de fijarnos en que nosotros somos pecadores, inmundos y merecedores. Yo estaba ahí también. Un día Jesús tocó la puerta de mi corazón y me dijo: Carlitos, bájate de ese árbol de orgullo, vanidad y soberbia, ni de tarote, mandón, bájate de ahí, porque quiero entrar a tu casa. Y entró a mi casa. Pero como Zaqueo me di cuenta todo lo que tenía que dejar. Y ahí fue donde empezó un cambio que 50 y pico de años después no ha terminado. Por eso le puedo hablar de la intimidad con Dios, de lo que duele estar en su presencia, al ver la miseria de donde Él me sacó, como ese mensaje de la moneda perdida, pisoteado por todos, sucio, horrendamente sucio, pero me encontró, me limpió y me puso entre sus tesoros. Y ahora vengo yo a dármelas de muy bueno. No, al contrario, nunca olvidaré que yo soy esa moneda. Y nunca olvidaré que yo fui ese ciego, que actuaba así porque era ciego. Una última pregunta. ¿Qué pasaría cuando Bartimeo regresó de Jericó y llegó a Jerusalén? ¿Será que se fue al cine o iría al templo a dar gracias? ¿Qué dice usted? Porque ahora mira, y tuvo que haber ido al templo y decirle: Señor, perdóname, era ciego. Y la historia de Bartimeo, Señor, y la fidelidad de Dios que escuchó mi clamor, puedo estar aquí ahora y presenciar tu gloria. Porque para el judío, ver la gloria de Dios no era el doxa, era el templo. Ver esas paredes forradas de oro, ver esas columnas, ver a los sacerdotes con sus ropas tan preciosas. Él nunca lo había visto, pero ahora lo puedo ver. Porque para el judío el templo era la misma Shekinah de Dios. Hoy su templo puede ser su sala, su sillón, como lo hago yo. Ese cuarto oscuro a las 2, 3 de la mañana, en donde nadie se dio cuenta que usted se levantó. El Espíritu Santo lo está esperando. Pero no para felicitarlo, sino para mostrarle que como Bartimeo, usted también necesita verse usted como me veo yo. Por eso mi intimidad con el Señor sobrepasa cualquier programa. Mi intimidad es decirle: Señor, aquí estoy, no tal como soy, aquí estoy con mis miserias. Traigo a tus pies mis planes, mis proyectos, mis deseos, mi petición por mi esposa, por ser un mejor esposo, por atenderla, por cuidarla. La he ofendido tanto que necesito recuperar mi tiempo, Señor. Por mis hermanos a quienes tantas veces he ofendido, ayúdame. Cierra mis ojos, guarda mis labios, pon guarda en mi boca, para que yo no maldiga a nadie, porque eso es lo que he hecho, Señor. Ustedes nunca me lo han dicho, pero yo lo he visto ahí adentro, en ese cuarto en privado, como he sido a veces soberbio, duro, ingrato con ustedes. Por eso muchas veces les he pedido perdón. Porque al salir de ahí no me queda más remedio que aceptar. No soy lo que ustedes creen. Yo soy lo que Dios y yo vemos ahí en privado. Porque Bartimeo me abrió los ojos. Bartimeo me mostró mi propia miseria. Y yo quiero que usted
sea esta mañana un Bartimeo que pueda decir: ahora veo, Señor. Zaqueo no era el malo era yo. Eso me lleva a una dimensión diferente de hablar con mi Señor, de sincerarme con Él y decirle: Señor, no me queda más que aceptar que Él te está llamando a ti en mí. No soy yo, Señor. Tú sabes que no soy yo. Por lo consiguiente, vengo a poner a tus pies esa agenda. A darte a ti la gloria, la honra, el honor, el imperio, la alabanza. Cierre sus ojos, por favor. Bendito Dios, gracias por tu fidelidad, mi Rey. Esta mañana, mi Dios, yo puedo confesarte también, mi Rey, que soy un pecador, mi Dios. Pero esta mañana, cuando me levanté y hablé contigo, no fue mucho, pero pedí perdón, mi Dios. Quería sentirme confiado en ti. Y hoy me sorprendiste, mi Rey, porque me llamaste. Yo soy ese Zaqueo que sin merecerlo, tú viniste a mí. Y ahora puedo reconocer que confiando en ti, que poniéndonos a cuenta contigo, mi Dios, podemos tener ese perdón. Ahora, hermanos, yo los invito a que mediten, a que hagan la palabra que hoy hemos escuchado. Ha sido tan clara. Ver a un Zaqueo, pero ese Zaqueo no es el que habla ahí la palabra, ese Zaqueo somos nosotros. Ese Zaqueo es el que nuestro Abba quiere ver. Es ese hombre que jamás esperó, así como yo. En el mismo momento, mi Dios, en que yo le hablaba esta mañana, y me indica hoy dirigirme a ustedes, es solo su favor, no lo merezco, pero sí tengo ese temor en Él. Y he podido sentir ese perdón inmerecido. Y voy a confesarles algo. Sentado ahí, sentí un dolor en mi pierna. Yo le decía: Señor, por favor, sáname. Quiero caminar bien. Tenía un calambre que no tienen idea. Sentía que no iba a poder caminar, pero estaba llamado. Y poco a poco yo sentí, antes de llegar a Jericó, ese espacio de ahí para acá, lo que el Señor
puede hacer en nuestra vida. Estoy hablándoles algo real, no algo inventado. Es algo que pasó de ahí, de mi silla para acá. Si a mí me pasó eso, ¿por qué no podría pasarles a ustedes? ¿Cuál es su necesidad? ¿Cuál es ese milagro que ustedes han estado pidiéndole al Señor? Ese milagro ya está. Ya está. Pero necesitamos creerlo. Podrá ser pequeño ese milagro que me pasó a mí ahorita. Podrá serlo para cualquiera, menos para mí. Ha sido un milagro grande porque sentía que no podía caminar. ¿Cuál es el milagro que usted necesita hoy? Yo estoy seguro que el Señor ya lo hizo. Pero, ¿qué necesitamos? Tener la confianza, tener la fe, tener la seguridad en Jesús, quien Él se llevó nuestro pecado y podemos hoy disfrutar de la vida, podemos disfrutar de la salud, porque eso casi nunca lo consideramos. Consideramos que nos levantamos hoy. ¿Cómo fue que nos levantamos? Consideramos que podemos respirar, es solo por el favor de nuestro Abba. Podemos ir confiados esta mañana a nuestra casa, así como ese ciego. Nosotros hemos estado ciegos, ensimismados, creyendo que todos nos lo merecemos. Pero solamente viniendo con esa fe, con esa certeza de que el milagro que estamos esperando será. Podemos irnos esta mañana con esa fe, con esa seguridad.